una cosa que estuve pensando, preparando para el tiempo del culto, hemos visto ya, pues porque tocaba en el himnario, ¿no? 3 canciones acerca de la oración que son bonitas y desde luego no lo digo para como falta de respeto a los que escribieron los himnos, que yo no puedo escribir música y yo no lo podría hacer, desde luego. Pero han sido bonitos, pero la verdad fue un contraste que me chocó, pues simplemente lo que es el texto, la trama de las canciones que hemos visto, que al final han sido bastante cortitas, o sea, bonitas pero sencillas, acerca de la oración, y después ponernos a estudiar lo que va a ser el texto para hoy, el Salmo 66. Salmo 66 es uno de los salmos de David, como mencionó Walter, ¿no? Estamos en la lectura cronológica de la Biblia, pues estamos ahora en la vida de David y toca leer también los salmos de David, y esto es uno de los que leímos hace un par de días. Y es un salmo que trata de la oración. No sé cómo ponerle un título al salmo, pues esto, el gozo de la oración, porque se nota en el salmo gozo, o sea, se nota que está rebosando esto del corazón de David. No sabemos en qué circunstancia lo escribió David. David pasó por momentos altos y muy bajos, bien, como conocéis de su vida. No sabemos en qué momento fue, pero se nota que está orando y tiene necesidad, pero está sacando, bueno, esto viene del alma, ¿no? Viene del espíritu, está hablando de la emoción y con gozo queriendo orar a Dios. Bien, ahora, en las canciones hemos visto un par de ideas relacionadas a la oración. Había pensado antes de abrir en la Biblia, si queréis decirme a mí o ayudarme, ¿qué son algunas de las ideas que relacionarías con la oración? Puede ser una palabra o una frase, o sea, ¿qué viene a la mente cuando piensas en la oración o intentarías definir lo que es la oración o lo que contiene una oración o cosas? Que simplemente a ver qué cosas os vienen a la cabeza y qué pensáis vosotros antes de mirar lo que dice la Biblia. ¿Alguna idea? No hay respuestas equivocadas aquí, no es un examen ni nada de eso. Hablar con el mejor amigo que podemos tener. Bien, hablar con el mejor amigo, como un amigo íntimo, ¿no? Sí. Es curioso ver, ahora me salió con una historia, pero en la universidad donde fui, que fue una universidad cristiana, cada día tenían tiempo de capilla, bien, tenían un tiempo de algo de predicación y oración y todo esto, y se juntaban todos los estudiantes, y los estudiantes de teología, los que estudiaban Biblia para ser pastores o para entrar en el ministerio de diferentes formas, que eran, pues, no sé, en cualquier momento quizás 300, 400, 500 personas preparándose para el ministerio, igual no tantos, 300, y rotaban todos los días, asignaban a una persona para orar frente a toda la universidad, que serían 5.000 personas o 6.000 personas, algo así, y eran jóvenes. A mí me tocó 1 o 2 veces orar también, y para mí siempre era muy curioso ver las diferencias en cómo trataban de esa oración pública los diferentes estudiantes, que algunos se veía que habían pues memorizado una oración muy preparada de antemano, hablando de temas de una forma preparada. Otros se veía que mucho menos, más conversacional, menos conversacional. Pero una de las cosas que no se veía mucho era esta idea de que pues estás hablando con una persona que conoces íntimamente. La amistad con Dios no debería quitar el respeto a Dios. Puede ser muy buen amigo con una persona a quien también pues, le debes respeto, ¿no? No son mutuamente exclusivos. No significa tratar a Dios como un igual, el llamarle amigo, ¿no? Pero Dios es y siempre es, o sea, no puede haber mejor amigo que Dios.
Él es el acompañante más cercano en estas situaciones, así que sí. Hablar con un buen amigo, una conversación que no se puede tener con cualquier persona, ¿no? O sea, necesitas una relación de años de amistad para poder comparar una buena conversación con un amigo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más ideas? Va a ser una palabra o una frase de eso. ¿Perdona? Wow. Tener acceso al Rey de los Reyes. Tener acceso al Rey, ¿sí? Es la vía donde podemos comunicarnos con el mandamás del universo. Sí. Yo una vez me pasó algo muy curioso. Estuve en el calabozo por error. Y la verdad la oración es un privilegio. Porque recuerdo que estaba allí y estaba orando. Y es un privilegio estar delante de Dios con Él, da igual donde estés. Y aunque no concediera nada, ese hecho de estar allí en la presencia de Él es un privilegio. No te lo puede quitar nadie. No, imposible impedirle a alguien su oración con Dios. Que vemos también en los apóstoles cuando estaban en la cárcel, pues ellos, ¿qué hacían? Pues cantaban y oraban. No se le podía parar, aunque te tapen la boca, no te paran. Bien, bueno, no quiero alargarlo mucho, ¿no? ¿Alguna cosa más? Si no, pues vamos a mirar a ver qué cosas salen de este salmo. Voy a mencionar de antemano un par de cosas, y hay más, ¿bien? Pero son un par de cosas que vamos a ver recurrentes, ideas a lo largo de este salmo, ¿bien? Con la oración, entonces, vemos el gozo, desde luego, aquí como puse en el título. Vemos esta idea de honrar, ¿no? A través de nuestra oración, honrar o glorificar o exaltar el nombre de Dios. ¿Bien? Y esto creo que se manifiesta a modo personal. Dios quiere ser honrado personalmente, ¿no? Uno a uno, cuando tú hables a solas con Dios. Y también en la oración esta idea de que los demás vean lo grande que es Dios. Bien, pero la idea de honrar a Dios, traer gloria a su nombre, se ve mucho en este salmo. Se ve mucho del arrepentimiento y la humildad. Esta idea de que no somos dignos de hablar con Dios menos que por el arrepentimiento. Y Dios perdona, y Dios nos quita la culpa del pecado, lo cual nos permite este acceso con Dios. Bien, así que, bueno, arrepentimiento, humildad frente a Dios. Y bueno, hay alguno más también, ¿no? Pero algunos de los grandes serían esos. Bien, esta idea de la gloria de Dios. Nuestra oración, nadie dijo, ¿no?, que la oración está enfocada en nosotros. Y es correcto, porque la oración no es algo que es para nuestro beneficio. Es verdad que oramos por peticiones. Y cuando tienes una necesidad, la llevas a Dios. Ves a Jesús, ¿no? Cuando tenía necesidades urgentes, estaba pues con dolor, estaba pasando momentos duros, que hacía, iba a su Padre en oración y eso le ayudaba. Bien, evidentemente tiene beneficio hacia uno, pero la oración es principalmente hacia Dios, ¿bien? Para el beneficio de Dios, si se puede decir de esa manera. Dios quiere que oremos. No es que Dios ha dicho, bueno, tienes disponible este número para llamarme. Es que no, o sea, principalmente Dios merece y le debemos nuestra oración. ¿Bien? Y eso vemos aquí. Bueno, entonces, Salmo 66, vamos a empezar leyendo con el versículo 1 y ver qué tiene David para decir acerca del Salmo. No tiene yo creo que no tiene una aplicación central principal este Salmo, ¿bien? O sea, la idea es pensamientos de David acerca de la oración, ¿bien? Básicamente podríamos resumir así el Salmo. Bueno, dice el versículo 1, aclamad a Dios con alegría, como
empezamos con la idea del gozo, ¿no? Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Otra cosa que vemos es esta idea de todo el mundo involucrado en la oración. Pero bueno, la idea es aclamar, es como llamar, hablar a Dios, o sea, relacionarse con Dios en alegría toda la tierra. Va a mencionar David más adelante pruebas y dificultades. No podemos asumir aquí que David está en un momento cómodo en la vida. No sabemos cuándo lo escribió, pero David pasó por muchas pruebas tremendas. Bien, con gente intentando matarle, su esposa pues, siendo llevada por otro hombre. O sea, David pasó por momentos durísimos en la vida. Su esposa también en otro tiempo, en la ciudad donde estaba él, se fueron a la guerra y su ciudad fue tomada y todas sus pertenencias y todas las personas fueron llevadas cautivos. Muy buenas. Y quizás esté David en un momento alto en su vida, pero no lo sabemos. Y David es bastante consistente en unir esta idea de el ir a Dios con la alegría. Yo creo que se nota muy claramente que la oración le animaba mucho a David. Seguramente David era algo melancólico, es lo que suele pasar con los poetas, ¿no? Y la oración era de beneficio emocional, yo creo que se puede decir bastante con confianza a David. Bien, aclamar a Dios con alegría. La idea no es fabrica alegría para intentar hablar con Dios con una sonrisa falsa. No, la idea es esta oración con Dios termina en alegría, o sea, brota alegría en ti. Bien, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Dice, cantad la gloria de su nombre. Gloria es esta idea de exaltarle a alguien. Yo me imagino, no creo que haya nadie que no le gusta que si se menciona tu nombre, que sea en contexto positivo, ¿no? Que la gente oiga tu nombre y les venga una sonrisa a la cara, o lo que sea. Pues traer gloria a Dios es que la gente vea bien a Dios. No porque, o sea, no es fabricar algo en cuanto a Él, es porque Dios lo merece, ¿no? Dios es bueno al 100% y merece toda la gloria, ¿no? Entonces, cantar la gloria de su nombre, cantar lo bueno que es Dios. Dice, poner gloria en su alabanza, esta palabra alabanza, o sea, significa aquí renombre, es difícil de traducir. Esta idea de es un nombre reconocido, el de Dios. Dios es famoso y vamos a hacerle más famoso. Vamos a hablar de su fama en un contexto, ¿no? Muchos salmos hablan de que todo el universo le reconoce a Dios como Dios, ¿no? Todos los cielos cuentan la gloria de Dios, las estrellas, todo alrededor de la creación apunta a Dios como el que merece la gloria, ¿no? Y pues esto está hablando de eso, ¿no? Hablar de su renombre. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Si no sabes cómo ser agradecido o no sabes dónde empezar para hablar de la gloria de Dios, pues mira sus obras, mira su creación. Lo asombroso que es lo que Él ha hecho. A nivel terrenal, a nivel físico y a nivel quizás personal. Dios ha hecho grandes cosas en ti, seguramente. Bien. Si llevas tiempo conociendo a Dios, ha hecho grandes cosas en tu vida. Cuán asombrosas son las obras de Dios, es lo que dice David. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Son palabras bélicas que no usamos. Nuestro vocabulario hoy en día no habla de cosas así, ¿no? En contextos de guerras y todo esto, pues lo vemos muy mal. David era un guerrero y en los tiempos de David, pues Israel, la nación de Israel estaba rodeada de gente que les quería comer. Así es la vida, ¿no? Así era la vida en sus días, y, o sea, eran tiempos de guerra.
tiempos han cambiado en muchos aspectos, vivimos en tiempos más pacíficos, por lo menos en esta parte del mundo. Obviamente hay guerras por todas partes del mundo todavía. Pero, o sea, David aquí está hablando siempre, o sea, enemigos van a haber, y siempre han habido y siempre van a haber. Pero Dios es más poderoso que los enemigos, la idea, ¿bien? Si tú estás rodeado de naciones que te quieren matar y cometer pecado, o sea, matar y hacer cosas terribles con tu gente, con tu tierra y con todo lo que es tuyo, pues este versículo está hablando de Dios como un protector, no estamos hablando de... O sea, entendemos el contexto en el cual lo dice David. Se someterán a Dios sus enemigos. Y fija, Dios no es... la idea aquí no es que Dios va a matar a todo aquel que se enfrenta con él. Es la idea de que todos van a reconocerle como Dios. Todos van a someterse porque Él es más grande. Punto y se acabó. O sea, nadie va a poder luchar contra Dios. Hay mucho aquí en el Salmo que mira hacia el futuro. Esta idea de que Dios reinará sobre toda la tierra. Bien, eso lo vemos mucho aquí en el Salmo también y de eso estamos hablando. Hoy en día, evidentemente, no todos los enemigos de Dios se someten a Dios. Por eso siguen siendo enemigos. Pero un día, bien, Dios reinará, Dios estará reinando físicamente sobre la tierra y todo el mundo va a doblar la rodilla ante Dios. Bien, 4, dice, toda la tierra te adorará. Se arrodillarán, doblarán la rodilla y te adorarán. Esto es, te llamarán Dios, ¿no? Reconocerán su necesidad de Dios. Adorar es decir, yo soy tuyo, ¿no? O sea, yo me someto a Dios. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Los que no saben cantar hoy, aprenderán a cantar algún día, me imagino. Todos cantarán a ti, cantarán a tu nombre, dice David. Toda la tierra. Y bueno, yo tengo muchas ganas de ver cómo se ve eso, ¿no? No sabemos cuándo va a venir Cristo, podría venir hoy. Cristo dijo, vengo pronto, y ¿qué significa pronto para Dios? Pues no lo mismo que pronto para los hombres. Pero Dios podría venir hoy, podría venir después de que haya muerto yo, ¿no? Pero entendiendo que los que son hijos de Dios van a resucitar y van a reinar con Él aquí en la tierra, pues yo espero este día, ¿no? No sé cuánto tiempo tardará, pero veremos a toda la tierra adorando y cantando a Dios. La palabra Sela aquí, la verdad no se sabe exactamente qué significa, tiene que ver con esto es una canción y es como una pausa. Podría ser como una pausa para la música, como un refrán en el Salmo. Podría ser, o sea, como parar y meditar, muchos lo traducen así. Esto es simplemente pues una forma de pausa que se incluye en la Biblia y ahí lo he dejado, ¿no? No creo que tengan, bueno, sí, no tiene mucha aplicación en sí la palabra Sela, es simplemente eso, una pausa. Cambiamos un poquito de tema y quizás por eso está ahí. Versículo 5 dice, venid y ved las obras de Dios. Ahora cambia la dirección aquí, el salmista estaba hablando acerca de Dios, ahora cambia el enfoque y habla a los demás, ¿no? Y por esto dije, el Salmo habla mucho de esta idea de glorificar a Dios a nivel personal, pero también a incluir a otros y traer a otros a adorar a Dios también. De venid y ved las obras de Dios. Estas son las palabras casi exactas que dijo Felipe, el discípulo Felipe, a Natanael, otro discípulo, para que viniera a conocer a Cristo y ser su discípulo, ¿no? Felipe le dijo, mira, ven y ve que este es el Mesías, este es el prometido. Es una frase conocida, una frase que se repite en la Biblia. Y la idea es, va en contra de la idea de la fe ciega. No es simplemente cierra los ojos y intenta creer en Dios. No, es mira lo que Él ha hecho. Reconoce las obras que Dios ha hecho y glorifícale por lo que ves. Es la idea.
No estamos hablando de una esperanza sin motivo. Dice, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Temible aquí, la palabra en sí es como cuando hablamos del temor de Jehová. Lo que él hace es maravilloso, es tremendo e inspira temor en un sentido. Como cuando ves algo muy, muy, muy impresionante, dices, no me imagino cómo puede ser esto, cómo ha llegado a ser algo tan magnífico. Pues esta idea de, eso es lo que Dios hace con los hijos de los hombres. Si viéramos las acciones de Dios, si viéramos todo lo que Él está haciendo a nivel mundial, pues quedaríamos maravillados, quedaríamos sin palabras. Dice, ahora habla de algunas de las cosas que hizo Dios en la historia de Israel. Bueno, dice, volvió el mar en seco y por el río pasaron a pie, que esto es referencia al Mar Rojo, cuando Dios abrió el Mar Rojo, bien, literalmente, y el río Jordán, cuando los judíos empezaron en la conquista de la tierra prometida. Dios hizo muy parecido como con el mar, abrió camino a través del río. La gente intenta decir, no, eso es una leyenda, porque habrá habido un desprendimiento que tapó el río y se sacó un día para que pudieran cruzar, algo así. Si fuera un desprendimiento o si fuera alguna cosa sin causas naturales, no se estaría cantando acerca de él como una demostración del poder de Dios, ¿no? Dios literalmente hizo un milagro y dejó que cruzaran los judíos por tierra seca, y el propósito en sí fue para demostrarles que Él les daba el poder para enfrentarse a enemigos más fuertes que ellos, ¿no? Dios estaba demostrando que Él iba con ellos. Pero bueno, volvió el mar en seco, dice, por el río pasaron a pie, y ahí en él nos alegramos. En el río, si os acordáis, nos cuenta Jueces que cruzaron el río Jordán, y en el centro construyeron un altar. Dices, ¿qué sentido tiene construir un altar en medio del río? Porque no puedes llegar, ¿no? Y fue más un monumento, una cosa para recordar. Y la idea fue que generación tras generación se recordara que aquí Dios dijo, esto es vuestra tierra, ¿no? Dios abrió camino para que los judíos entraran a la tierra prometida. Y fue todo para recordar el poder de Dios, recordar lo que Él estaba haciendo. Allí, en el río, en lo que Él hizo, ¿no? Ahí nos alegramos otra vez con el gozo. Porque el poder de Dios nos debería alegrar, nos debería traer paz. Aquí se podría usar la palabra paz también. 7. Él señorea con su poder para siempre. Él lidera. La idea es, Él está en control. Porque el control de Dios no es por votación del 50% de la población. El control de Dios no lo pierde en las próximas elecciones o algo así, ¿no? Dios señorea, ¿por qué? Por su poder intrínseco, por su autoridad. Él creó al mundo y Él señorea al mundo. El hecho de que hayan cosas malas que ocurran en el mundo no quita para nada el señorío de Dios sobre el mundo. Hay cosas malas en el mundo porque los humanos causamos cosas malas. Las cosas terribles que ocurren en el mundo son todas por culpa de la humanidad, ¿bien? Y eso es... Dios tomó la decisión de dejar libre albedrío a los hombres a hacer hasta un límite maldades. Y eso desencadena las cosas que ocurren hoy que son malas. Pero eso no quita del poder de Dios. Dios en un instante le quita la vida a uno o le pone la vida a uno, ¿no? Dios está completamente en control todavía. Y aunque permita hasta un límite cosas que ocurran aquí en la tierra, esto no significa que es que Dios no puede manejar toda la tierra o algo así, ¿no? Cuando ocurre algo malo en
una ciudad o en un país o lo que sea, pues dices, pues es que no son capaces de liderar bien el país. Bien, así no es con Dios. Dios tiene poder absoluto sobre la creación. Señoría con su poder para siempre, eternamente. Sus ojos atalayan sobre las naciones. La atalaya es una torre donde se puede ver, antes de tener aviones y drones y satélites y cosas así, pues la atalaya es la forma de ver lo que está pasando alrededor. Y Dios lo ve todo, en todo el mundo. Los rebeldes no serán enaltecidos. Hay rebeldes en la tierra, y no, esto lo reconoce David. David en sí pecó más de una vez, ¿no? David, vemos problemas en su propia vida. Él fue rebelde. Y hay más, ¿no? Hay rebeldía en toda la tierra. Pero los rebeldes no serán enaltecidos. Esto significa su fin siempre será un fin justo. No saldrán con la suya nunca. Y se ven gente saliendo con la suya, pues, un par de años, hasta a corto plazo, las personas hacen las cosas y se aprovechan por hacer maldades, pero nadie sale a la larga ganando así, ¿no? Y aunque viva uno hasta sus 90 años y muera habiendo aprovechado de la gente, Dios le castigará por lo que haya hecho, ¿no? No va a salir con la suya, es la idea. Los rebeldes nunca serán puestos en alto como Dios. Bien, ¿por qué? Porque, como dijimos al principio, Dios señorea con poder, no se le escapa nada de las manos. Dice el 8, bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Otra vez, hay la idea de alrededor de Israel, pueblos habla de naciones extranjeras, naciones que no son, pues, el pueblo de Dios, los judíos, ¿no? Bendecid todos a nuestro Dios. David quería eso, ¿no? Es curioso, porque David le conocemos como guerrero, le conocemos como uno que, pues, luchaba contra los filisteos y contra las otras naciones alrededor. Pero David, ¿qué quería? David quería que la gente reconociera quién era Dios. David luchaba porque había que luchar, y en esos días pues era la única opción que había. Pero David quería que todo el mundo bendijera a Dios. Y eso lo repite no solo en este salmo, David lo repite un montón de veces en los salmos. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Cuando Jesús dijo, ama a tu enemigo, bien, no significa que no hay que tener cuidado, no hay que defenderse, hay que ser reales en un mundo donde hay enemigos. Pero, ¿qué deseamos para el enemigo? Pues deseamos que el enemigo conozca a Dios también. No debería haber ninguna persona para quien quieramos lo peor, ¿no? Deberíamos tener la humildad de reconocer que nosotros no merecemos nuestra relación con Dios y de decir, ojalá mi enemigo también, pues, reconociera su necesidad de Dios. Y David demuestra eso. David quiere que todos bendigan a Dios, todos conozcan a su Dios. Dice, y haced oír la voz de su alabanza, que hablen, que canten en voz alta las naciones a Dios, es la idea, ¿no? Que sea visible y notable cuánto quieren ellos a Dios. Y un día ocurrirá, ¿no? Un día, como dijimos, todo el mundo alabará a Dios. Todo el mundo le reconocerá y le adorará. David ansía eso. Él es, dice, quien preservó la vida a nuestra alma. Y curiosa la palabra aquí, ¿no? Porque David está hablando ahora está hablando de sí mismo. Aquí, Dios le ha salvado a él personalmente muchas veces. Dios le ha mantenido vivo cuando no tenía ninguna probabilidad de salir vivo David, y Dios le mantenía vivo, ¿no? Tantas veces que le intentó matar el rey y Dios le preservó milagrosamente. Dios preserva el alma, evidentemente no solamente el cuerpo físico, sino el alma, aunque tú mueras. Bien, entendemos que el alma no termina con la muerte, cuando pare de latir el corazón. El alma continúa y Dios preserva el alma de los que son sus hijos.
Él preserva la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. David tantas veces estuvo pues a poquísima distancia de los ejércitos que le estaban intentando matar, ¿no? Incluso pues David se escondió en la cueva y entra el mismo Saúl en la misma cueva donde está David escondido con todos sus hombres y no le ven por milagro. Bien, o sea, Dios le protegió a David. La idea es aquí, pues, o sea, si no fuese por Dios, habría caído. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos habrá protegido Dios de cosas también? Yo no sé. Yo me acuerdo de niño que andaba en la bici mucho y hacía cosas estúpidas en la bici. Y muchas veces pensaba, después de bajar cuesta rápida y pegarme en una piedra y no pegarme o algo así, decía, gracias, gracias Dios, porque eso podría haber salido fatal y Dios me protegió. Yo me acuerdo de eso de cuando era niño y cuántas veces más habrá ocurrido en circunstancias un poco más graves que andando en bici. Dios protege a los suyos. No quiere decir que todo vaya cómodo y que todo sean las circunstancias que nos gusten, pero Dios cuida. ¿Cuánto peor podría ser? ¿Quién sabe dónde estaríamos sin la protección de Dios, ¿no? Imposible saber, quizás. Pero Dios protege, Dios cuida. Él no permitió que se resbalaran los pies de David. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. La palabra aquí es refinar, el proceso del... está la foto aquí atrás, ¿no? El proceso del refinamiento del oro o de cualquier metal. El proceso, o sea, creo que no ha cambiado nada en la ciencia. O sea, en los tiempos de David, en los tiempos de hoy, sigue siendo exactamente la misma forma, ¿no? ¿Cómo purificas algo? Lo hierves. O sea, le metes a calor hasta que sea líquido y se separan todas las imperfecciones y puedes sacar las imperfecciones, ¿no? Sea oro o plata o cualquier cosa. Habrá avanzado la tecnología en cuanto a la maquinaria y todo esto, ¿no? Pero el proceso es el mismo, es el calor. A través del calor se refina. Y Dios hace eso. Estamos a punto, cambia ahora un poco el tono del Salmo, y David habla de algunas de las pruebas que ha pasado. David pasó pruebas, ¿no? O sea, lo hemos dicho antes, David era lleno de gozo, pero pasó por pruebas tremendas. Y dice, tú nos has probado. La idea es, nos has refinado, nos has metido en el fuego, incluso para quitar las debilidades, para quitar los problemas, los fallos de nuestra vida, las imperfecciones. Dice el 11, nos metiste en la red. Esta palabra red se traduce muchas veces como cárcel o prisión. La idea es ser atrapado. Tú nos pusiste en cadenas, y esto seguramente está hablando quizás principalmente de los judíos en Egipto cuando eran literalmente esclavos, ¿no? Dice, tú nos metiste en la red. Ahora, estamos hablando aquí de la soberanía de Dios. Dios permite que entremos a circunstancias malas. Ahora, Dios no está a favor de la esclavitud. Dios no está a favor de la prisión o la cárcel o la situación mala en la cual se encuentra la gente. Dios no crea esas situaciones y dice, pues mira, te voy a meter a esta situación. O sea, Dios no es autor del mal, pero Dios gestiona nuestras vidas y nos permite entrar a situaciones extremas, a situaciones de dureza, de dolor a veces, ¿no? Como con los judíos en Egipto. O sea, si tú dime si un niño que nació esclavo, no fue por su culpa que se encontró como esclavo. Nació allí, ¿no? Hubieron muchas generaciones de judíos en Egipto que nacieron y murieron de esclavos. Dios les puso allí, Dios lo permitió, desde luego. O sea, no es, como digo, la esclavitud no es de Dios, pero, o sea,
Dios permitió que estuvieran ahí, Dios lo sabían y no les gustaba, obviamente, ¿no? Era situación terrible. Pero el salmista, ¿qué dice? Nos metiste en eso, en la red, en la esclavitud, en la cárcel. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Tuvimos que cargar con mucho, y los esclavos literalmente con cargas, ¿no? Tuvimos que pasar tiempos duros, tiempos tremendamente difíciles. Y yo sé que, o sea, muchos aquí, pues, estáis y estamos pasando por tiempos difíciles. Quizás ahora, quizás en el pasado, quizás el año que viene. A veces pasamos por momentos duros. ¿Bien? El salmista nunca promete que el que sirve a Dios no va a pasar por momentos duros. La Biblia nunca dice eso en ningún momento. La Biblia dice que Dios nos mete para refinar, y vamos a continuar. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Hablando, pues, continuar con esta idea de la opresión, la esclavitud que pasaron los judíos. Los judíos, pues, han sido esclavos muchísimas veces. No solo en Egipto, después en la Tierra Prometida y después, pues, tan reciente como en la Segunda Guerra Mundial y todo esto, ¿no? O sea, han pasado cosas terriblemente injustas a los judíos y a otros, por supuesto, a lo largo de toda la historia. Pasamos por el fuego y por el agua. Estas son, pues, obviamente, extremos incómodos, ¿no? Extremos dolorosos. Quizás se podría comparar al desierto. Los judíos pasaron por el desierto y pasaron por el mar. O sea, se encontraron sin salida. Dios les hizo pasar por momentos muy duros, muy difíciles. Y lo mismo contigo. O sea, si uno cree que puede venir más a la iglesia, o puede leer más la Biblia, o acercarse más a Dios, o aprender a orar más, o mejorar su relación con Dios para que tenga menos problemas, no conoces a Dios, no conoces lo que dice la Biblia. O sea, son malas noticias, lo sé, pero eso no es la vida cristiana, y en ninguna parte de la Biblia lo dice. Yo sé que muchos predicadores falsos prometen vidas cómodas y prometen un montón de cosas si simplemente haces las cosas como ellos dicen y pagas dinero a la iglesia y haces lo que sea y te va a salir bien la vida. Sencillamente eso no está en la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia y esto es un mensaje consistente, ¿no? Y puedes mirar la vida de Jesús. Él pasó por pruebas tremendas, todos los discípulos después de él y todos los discípulos que han venido después de los discípulos. La vida está llena de dificultades y a veces para el cristiano quizás más dificultades que ninguno en algunas circunstancias. Dios no es nuestro pase para librarnos de circunstancias difíciles. Dios es el que usa estas situaciones difíciles para que crezcamos, para que salgamos mejor. Bueno, continuamos, ¿no? Porque esto se ha convertido en muy negativo. David dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Ahora, esto no es siempre el caso. Hay gente que murieron en Egipto, ¿no? Hubieron muchas generaciones que no vieron la abundancia. No estamos hablando a nivel individual aquí. O sea, a nivel individual, si lo miras a vista de eternidad, sí, ¿no? Dios promete al final recompensa a todo el que haya sido fiel a Él. Pero a nivel terrenal, no. O sea, no es que si esperas y eres suficientemente paciente, Dios te va a sacar y te va a dar algo, te va a dar abundancia después de la prueba. Quizás sí, quizás no. Esto no es una promesa de eso. ¿Bien? Pero con los judíos, Dios les sacó y les llevó a un lugar mejor, porque eso es lo que Dios hace. ¿Bien? A la larga, Dios siempre les saca a un sitio mejor. Y hablando espiritualmente, si estás en un sitio malo espiritualmente o emocionalmente, o sea, estás en un lugar triste, donde no están bien las cosas, donde estás sufriendo, Dios te va a sacar en algún momento, en su tiempo. Esto no es duradero.
espiritualmente, Dios te va a dar gozo. Uno de los primeros frutos del Espíritu es el gozo. Y esto es uno de los temas principales del Salmo, ¿no? En medio de las circunstancias trágicas, en medio de las dificultades, se puede encontrar gozo. Y Dios da aliento y sustento, como lo dice David muchas veces y como lo experimentó en su propia vida. Bien, pero Dios saca abundancia. Dios siempre te lleva a un lugar mejor al final. Espiritualmente. Bien, físicamente, como digo, igual las cosas no mejoran físicamente, o igual tardan mucho en mejorar físicamente, ¿no? Pero espiritualmente Dios te lleva a un lugar mejor. Y para todas las personas que quisieron hacer la voluntad de Dios, que lo hicieron bien y sufrieron y murieron en lugares tristes, ¿no? Cuántos cristianos pues fueron metidos a la cárcel y después de la cárcel a la hoguera y murieron. O sea, para todos los que han pasado por esto y no salieron vivos de la red o del hoyo, de la prisión, ¿bien? Sus almas fueron librados. Espiritualmente encontraron libertad, físicamente no. Pero Dios les libró el alma, ¿no? Dios les llevó abundancia después. Y es la promesa para todos nosotros. Físicamente no puedo dar yo ninguna promesa o predicción de tu futuro, pero espiritualmente Dios promete lo mejor. Dios promete aliviar. Dios promete aliviar y ayudar a que seamos incluso gozosos. Continuamos. Dice, entraré, porque los últimos versículos han hablado de las tragedias, las dificultades, las injusticias de la vida. ¿Bien? Que al final todas esas cosas eran injustas, no eran cosas correctas. Bueno, lo próximo, ¿qué hacemos cuando estamos en estos lugares terribles? David nos va a explicar. Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Holocaustos son los sacrificios de los judíos, ¿no? Que no practicamos hoy en día, no estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Los holocaustos eran símbolos de arrepentimiento y de promesas a Dios. Bien, los holocaustos eran decir, Dios, perdóname, Dios, yo quiero hacer esto por ti, yo quiero mejorar. Iban con esta idea de votos, ¿bien? Y dice, entraré con holocaustos, pagaré mis votos, dice, ¿cuáles votos? Los votos que hice, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Qué hacemos cuando estamos en momentos difíciles? Pues lo que David anima aquí, o lo que David dice que se debería hacer, es hacer promesas a Dios. Ahora, no es intentar comprar tu salida de la situación de Dios ni nada de eso, ¿no? No es que Dios está esperando que le prometas suficiente como para sacarte no, así no funciona, evidentemente. Pero cuando los judíos, y esto se ve a lo largo de la historia judía, ¿no? Cuando se encontraban en cautiverio, en cadenas, se encontraban en circunstancias adversas, en circunstancias injustas, ¿qué es lo que hacían? Se humillaban, se acercaban a Dios, pedían perdón de Dios. Todos necesitan perdón. No es que tiene que haber una causa y efecto directo entre tu pecado y tu situación mala. A veces no, ¿bien? A veces nos encontramos en situaciones malas que no son directamente por causa nuestra o por una decisión mala que podamos mirar en el pasado que nos llevó allí. No. Pero hay que entender que en la circunstancia mala en la que estemos, necesitamos arrepentirnos. No arrepentirnos de lo que nos metió ahí necesariamente, pero arrepentirnos porque todos, desde la Biblia, somos pecadores y necesitamos mucho ser perdonados. Bien, todos. No hay ningún inocente en esta circunstancia mala, es la idea.
Y me dices, o sea, yo soy inocente, y Job, yo pienso mucho en Job, ¿no? Job pasó por tragedias, y todo el argumento de Job es que Dios, no me lo merezco, porque yo no hice nada para que murieran mis hijos y que perdieran mis pertenencias y que estuviera en dolor, en agonía extremo físicamente y que mi mujer me quisiera dejar y todo. Job, todo el libro le va diciendo a Dios, Dios, es que yo no hice nada para merecer esto, y tenía razón. Job no hizo nada para merecer lo que estaba pasando. Pero ¿cómo termina el libro de Job? Con Job arrepintiéndose. Job diciendo que no merezco ningún bien. Mis pecados, no es que mis pecados me hayan llevado específicamente a esta circunstancia, pero mis pecados son muchos, necesito el perdón de Dios, Dios me humillo, y así termina el libro de Job, ¿no? Y Dios le restaura al final del libro también. Pero esto es la misma idea aquí. Los judíos no merecían, algunos no merecían estar en la circunstancia que estaban, pero ¿qué es lo que necesitaban? Arrepentimiento. Necesitaban ir a Dios, necesitaban hacer votos, que es junto con esta idea de arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente decir un perdóname a Dios, un lo siento. El arrepentimiento es hacer promesas, es decir, Dios, yo te entrego mi vida, ¿no? Yo voy a activamente vivir por ti. No solamente es que me siento mal por mi pecado. Voy a hacer votos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Es en momentos de tragedia cuando más vamos a Dios. Así funcionamos como humanos. Cuando estamos en momentos difíciles, ahí es donde más fácilmente nos humillamos y le pedimos ayuda a Dios. Yo sé que en mi vida personal los momentos de más crecimiento siempre han sido los momentos más duros, los momentos más tristes, porque crecemos a través de las pruebas. Eso lo dice Santiago, ¿no? Dios permite las pruebas en nuestra vida porque a través de las pruebas crecemos. Entonces, lo que dice David, estoy alargando mucho y quiero terminar aquí, pero David está diciendo que cuando pasamos por estos momentos injustos, y como digo, David nunca dice que todos se merecen las cosas que le están pasando. No tiene nada que ver el que tú te hayas ganado la circunstancia mala en la que te encuentras. Pero estás allí y tienes pecados de los cuales arrepentirte. Por lo tanto, lo que debemos hacer es arrepentirnos. Eso es lo que dice David. Entraré a tu casa con sacrificios. Continúa el 15, holocaustos de animales engordados te ofreceré, sacrificios. Sacrificio en los tiempos de los judíos, en los tiempos de la Biblia, pues era literalmente un sacrificio económico. Bien, representaba un animal de su ganado, representaba un sacrificio que no era fácil de separarse de él, pero era esta idea de una promesa a Dios, una promesa, es decir, Dios, yo quiero hacer las cosas bien. Holocaustos de animales te ofreceré. Con saumerio de carneros, esto es como incienso, es otro tipo de sacrificio. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Todo esto simplemente son palabras que no tienen nada que ver con nuestra cultura hoy en día, pero están hablando de arrodillarse ante Dios, sacrificar y decir, Dios, yo quiero hacer las cosas bien. Bien. Todo esto acuérdate, estamos hablando en el contexto de la oración. ¿Cómo oramos cuando estamos en circunstancia mala? En prisión, o sea, oramos para que Dios nos saque. Sí, pero eso no es lo principal. Oramos pidiendo que Dios nos perdone, nos ayude a crecer y haciendo promesas de obediencia a Dios. Diciendo, Dios, yo quiero salir de aquí y quiero servirte. ¿No? Líbrame de estas circunstancias porque quiero servirte mejor, porque quiero tener libertad para hacer tu plan. Lo principal no es, Dios, sácame de estas circunstancias, que, como digo, no estoy diciendo que no se deberían orar por las cosas cuando estamos en circunstancias malas, ¿no? Eso nos debería impulsar a orar más, ¿no? Pero el enfoque debería ser en hacer nosotros humillarnos y obedecer a Dios.
no es justificarnos ante Dios y decir, no merezco lo que me está pasando, es decir, Dios, yo quiero hacer mejor, yo quiero arrepentirme, yo quiero mejorar. 16. Se repite aquí un poco la idea del salmista. Dice, venid, oíd, todos los que teméis a Dios. Y la palabra temer aquí, pues como siempre, está hablando de los que conocéis y respetáis a Dios. Los que habéis visto lo que Él ha hecho. Venid, oíd, y contaré lo que ha hecho a mi alma. David dice, yo voy a hablar de lo que ha hecho en mi vida. ¿Vale? Testimonio personal. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. ¿Qué es lo que hice yo? Clamé a Dios, pedí ayuda. Clamar es pedir ayuda a Dios. Y Él fue exaltado. Esta vez la idea, estaba en el pozo y pedí que Dios fuera exaltado. Bien, no simplemente que me sacara del pozo, sino que Dios fuera exaltado. Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este viene David, ¿no? El mismo David que pecó, tema de Betsabé, que vimos antes. David cometió muchos pecados, ¿no? No está David diciendo que nunca ha pecado. Pero ¿cómo salió de sus tragedias? ¿Cómo salió de sus circunstancias adversas? Arrepintiéndose, pidiendo ayuda a Dios. Yendo a Él en oración, mirando a Dios y no mirando el pecado. Hay dos cosas que suelen pasar cuando uno entra en una situación de dificultad, cuando viene la presión. Bien, suelen haber dos cosas que pasan. O uno va hacia Dios, o uno se mete en pecado, o uno se aparta. Bien, dos posibilidades en toda tentación, en toda prueba, en toda circunstancia mala. Y tristemente, ¿no? Yo he visto a tantos que han salido mal de las pruebas, han salido apartados de Dios y amargados y entristecidos y lejos de Dios después de una cosa que les ha pasado. En la Biblia también ocurre, ¿no? Pero ojalá cuando vengan las pruebas, y si estás pasando por una prueba ahora o si lo pasarás en el futuro, esa prueba que respondamos como lo hizo David. Dice, si hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas, ciertamente, me escuchó Dios. Dios escuchó mi oración. David está dando un testimonio personal, ¿no? Diciendo, yo estaba en el hoyo, yo estaba en la tragedia, oré, clamé a Dios. No miré el pecado, sino que me arrodillé y me arrepentí y le hice votos a Dios. Y ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Dios a mí me escuchó. Por lo tanto, bendito sea Dios. A Él sea glorificado. El resumen, la conclusión, mira lo bueno que es Dios. Fíjate, no está David quejándose de todas las cosas malas que le pasaron, ¿no? Como hacemos muchos, lo hacemos muchas veces, ¿no? Ay, no es justo lo que me ha pasado. Así empezó Job hasta que aprendió. Bendito sea Dios, dice, que no echó de sí mi oración. O sea, que no echar de sí, aquí está hablando, que no ignoró o no dejó que cayera en vana mi oración. No echó de sí mi oración, ni echó de mí su misericordia. Bien, o sea, Él recibió mi oración, yo recibí su misericordia, es la idea. Bendito, por lo tanto, sea Dios. Fascinante, ¿no? Y como decía, este salmo, esta canción de David, hablando de la oración, es profunda. Es mucho. Yo creo que no hemos ni tocado la superficie de lo que quiere decir aquí David. A mí me encantaría un día, pues, preguntarle a David, pues, en qué circunstancias estaba pensando, ¿no? ¿Qué son las cosas que le motivaron a escribir esto? ¿Qué tragedias específicamente está hablando? ¿Y cómo le respondió Dios? Y nos contará un día, me imagino. Pero fíjate cómo termina la canción en nota buena. Bendito sea Dios. O sea, esto viene de un corazón alegre, un corazón agradecido.
Bien, y por eso, otra vez, hablamos aquí del gozo. Dios es padre. A los padres no les gustan que los hijos estén tristes, ¿no? O sea, los padres quieren que sus hijos sean felices. Casi el deseo más grande, casi. Dios quiere que salgamos de las pruebas con esta actitud. Ahora, Dios no promete simplemente quitar la prueba. No promete simplemente quitar la prueba antes de que termine. Y si oras más, Dios igual te saca antes. Así no funciona la Biblia. Bien, así no funcionan las promesas de Dios. O sea, muchos quieren creer eso. Eso sería igual más fácil. Pero simplemente así no funciona, ¿no? Dios quiere que tengamos gozo. ¿Y cómo podemos tener gozo? Cuando nos dirigimos a Él en arrepentimiento, en humildad, glorificando a Dios. Él trae el gozo a nuestro corazón. Él restaura, aunque estemos en tragedia. Bien, otra vez piensa en la vida de Job, cómo pasó él por lo peor y cómo terminó agradecido más que ninguna persona, o sea, con palabras increíbles de agradecimiento a Dios. Y David también, y yo también, por las dificultades de las cuales me ha sacado Dios, y seguro que muchos aquí también podrían dar testimonio parecido. Si estás ahora en un momento difícil, pues espero que las palabras de David nos ayuden a saber cómo lidiar con ello. ¿Bien? A través de la oración. No oración sencillamente como petición de Dios que nos saque de esto, sino oración dirigida hacia la gloria de Dios, dirigida de un corazón arrepentido a un Dios todopoderoso, entendiendo que Él quiere lo mejor. Bien, y ahí vamos a terminar. ¿Alguna cosa que añadir? ¿Alguna pregunta o un testimonio o otra cosa? Si no, vamos a orar y acabamos así. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo en tu palabra hoy. Gracias por este Salmo de David. Pido que nos ayudes a aprender a orar mejor. Pido que nuestra relación contigo vaya aumentando, siendo más y más fuerte. Y Señor, cuando vengan las dificultades en la vida, que sabemos que vendrán, no hay ninguno que que se escape de las dificultades, pedimos que nos ayudes a aprender a responder bien en estas circunstancias, como nos enseña David. Pido que nos ayudes a glorificarte en todo, que nos des una buena semana. Pido bendición por cada uno de mis hermanos. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.